Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa que se llama Habitar el Juego en Entornos Digitales. Mi nombre es Mariana González, voy a ser su moderadora. Y vamos a escuchar 4 presentaciones hoy en torno al tema de los juegos en entornos digitales. Primero va a presentar Francisco Cortázar en modalidad online. Después va a presentar Ignacio en modalidad presencial. Después van a presentar Miguel y Juan Ospina en modalidad online. Y finalmente vamos a presentar con unos colegas que vienen también en modalidad presencial, ¿ya? La idea es que escuchemos las presentaciones y finalmente si quieren hacer alguna pregunta a alguno de los exponentes o a preguntas generales a los exponentes, las hagamos al final. Les recuerdo a las personas que van a presentar que tienen 15 minutos, les voy a estar avisando del tiempo. A las personas del Zoom se les va a avisar por interno, aquí Toto me va a ayudar. Y presencialmente te voy a hacer señal cuando ya vayan quedando 5 minutos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Las personas del Zoom o exponentes? ¿O estamos bien? Ya, estamos bien. Entonces, Francisco, si quisieras comenzar, me gustaría sí, buenos días. que empezaras. Cuando empieces... ¿Me escucha bien? Bien, buenos días. Buenos días. ¿Puedes compartir pantalla? Ya está. Bueno, les voy a presentar una investigación que está en curso, no está concluida todavía, son los primeros avances que presento. Es sobre el uso de tecnologías biométricas por parte de deportistas aficionados durante la pandemia. Básicamente, esta investigación lo que buscaba, o lo que busca todavía, es saber cómo las tecnologías biométricas, las tecnologías digitales son usadas por deportistas antes y durante la pandemia, y qué usos diferentes hay a partir de varias variables como el género, la edad, el nivel educativo, los ingresos y demás. Inicialmente el objetivo era entrevistar a 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, para tener una perspectiva de género diferenciada sobre los usos de la tecnología. Finalmente solamente se pudieron entrevistar a 11 mujeres y 6 hombres debido a que los hombres fue más difícil que se pudiera concretar las entrevistas. Esto se realizó entre febrero y junio de 2022. Sí encontré que hay un uso diferencial de la tecnología entre hombres y mujeres, y estos están mediadas por diferentes elementos como la escolaridad, el ingreso, el género, la edad, la clase social, el tipo de deporte también. Partí de varias perspectivas teóricas. El cuerpo como capital simbólico, que ustedes recordarán, es de Pierre Bourdieu, básicamente, donde el cuerpo juega un papel importante en la presentación en la vida cotidiana y que esto permite precisamente abrir puertas a partir de la apariencia, el movimiento, etc. La teoría del actor red para considerar cómo hombres, mujeres, la tecnología se vuelven agentes importantes para poder realizar cosas juntos con diferentes lógicas, diferentes objetivos, diferentes propósitos. La perspectiva de género para poder dar cuenta de cómo, sobre todo las mujeres, piensan, hacen, actúan, dicen cosas distintas a los hombres, que muchas veces en la investigación sobre el deporte o sobre la tecnología no tenemos esta perspectiva de género y creemos que mucho de lo que hacemos los hombres es generalizable, cuando las mujeres tienen su propio actuar, como veremos en un par de casos a continuación en el desarrollo de esta investigación. La sociedad del riesgo, debido a que básicamente sabemos nosotros que los riesgos han aumentado sobre el manejo de nuestros datos. No solamente hay violencia de género, sino también hay violencia de género virtual a través del acoso en redes cibernéticas y demás, pero hay muchos otros casos que también son importantes de mencionar, como la pérdida de nuestros datos biométricos, el contagio de coronavirus, que tiene que ver también con la desconfianza hacia las autoridades y demás. Es decir, han aumentado los riesgos de forma considerable. Y por supuesto, la perspectiva clásica de Michel Foucault sobre la ciudad panóptica y el capitalismo de vigilancia, que está más o menos de moda y hay bastante literatura al respecto en los últimos años sobre ello. Debido a que ha aumentado el uso de plataformas, de aplicaciones, de redes sociales y de tecnologías vestibles.
Bueno, entre otras cosas estoy investigando a través de entrevistas semiestructuradas, las, veo las páginas web de las aplicaciones y las tecnologías biométricas para ver el discurso de las empresas, las imágenes que usan, las afirmaciones en las frases que están contenidas, qué imaginarios hay sobre la salud física, el bienestar corporal, el estilo de vida dinámico, jóvenes que se presentan activos, atractivos, delgados y demás. Cómo se usan las redes sociales por parte de los usuarios entrevistados, no solamente las redes generales, sino también las exclusivas, es decir, las aplicaciones y las tecnologías biométricas suelen tener redes cerradas, como Garmin y Strava, que están básicamente encaminadas a personas que hacen ejercicio y comparten muchos de sus datos biométricos, se ponen en esta lógica de la gamificación de la sociedad, se ponen retos, hacen cosas juntos, se divierten y demás. Y por supuesto, estoy investigando también cuáles son los términos de uso de las aplicaciones y las tecnologías que me mencionan que usan los diferentes individuos. Como contexto, sabemos que el COVID hizo que hubo un cierre importante de instalaciones de todo tipo, entre ellas las deportivas. La falta de actividad física es más notoria en las mujeres que en los hombres, por diferentes razones. Se atribuye a las normas culturales, a los roles de género tradicionales y a la falta de apoyo de las instituciones sociales y comunitarias para incorporar a las mujeres al ejercicio físico en general. Y otro dato interesante es que de 2001 para acá, es decir, 20 años, se ha detectado que somos cada vez más sedentarios, hombres y mujeres. Y lo más preocupante es en el caso de las mujeres. Por ejemplo, en México, en el año 2020, el 43.8% de los hombres practicó un deporte, es decir, que más de la mitad no lo hizo. Mientras que en el caso de las mujeres, solamente el 34.4% de las mujeres fueron activas físicamente, mientras que casi el 70% de las mujeres no lo fueron. Eso en términos de ejercicio, no significa que no hagan nada, por supuesto. También durante la pandemia se detectó, como todos sabemos, un aumento general de peso en la población. El promedio es de 3 a 5 kilos, en algunos casos fueron 7 kilos, a veces llegaron a 10 kilos. Afectó sobre todo a las profesiones sedentarias, personas con ansiedad, niños y adolescentes. También a partir de marzo de 2020 hubo un aumento considerable en la descarga de aplicaciones relacionadas con la salud y el bienestar físico, debido a los cierres de instalaciones, a las cuarentenas que se decretaron en diferentes países y demás. Y por tanto, la casa se convirtió o fue reconvertida en un espacio para realizar ejercicio. Por supuesto que las casas, los hogares de clases bajas fueron más difíciles de reconvertir, puesto que la superficie es mucho menor. Y también se contaba, por otro lado, con la presencia de los niños y en muchas ocasiones también con la presencia del marido o con más personas, tíos, abuelos, primos y demás. De forma tal que para las mujeres fue mucho más difícil hacer ejercicio, puesto que eran las encargadas de vigilar las tareas de los niños, el cuidado del hogar, y tener al marido que está haciendo home office, por lo cual las mujeres se vieron con mayor dificultad para desempeñar ejercicio. En la investigación que hice entonces, básicamente, las personas entrevistadas tienen una educación de licenciatura o superior, debido a que fue la técnica de bola de nieve, como se le conoce, lo cual motivó que precisamente hubiera un corte, un sesgo de la investigación, puesto que se van relacionando personas que más o menos tienen características similares. Los deportes que están ahí contenidos son muchos individuales, otros son en equipos, y en muchas ocasiones se practican al aire libre o son de contacto físico como el taekwondo o el karate. Bueno, ya pasando a resultados rápidamente. El deporte está relacionado con el tiempo de ocio y el esparcimiento. Las clases medias y altas son las que tienen mayor disposición de tiempo. Las clases sociales bajas son las que menos pueden disponer de tiempo.
tiempo libre. Los hombres tienen más tiempo de ocio respecto a las mujeres, debido a las obligaciones domésticas, al cuidado de los hijos y a los compromisos sociales. El estado civil también cuenta para hacer ejercicio o actividad física. No es lo mismo ser soltero que casados. No es lo mismo tener hijos o no. Y por supuesto el tipo de trabajos, ¿es trabajo sedentario o es trabajo de carácter físico? Estar vacunado o no también cuenta respecto a la forma en cómo durante la pandemia la gente realizaba ejercicio. Antes de las vacunas la gente tenía más miedo de juntarse y hacer ejercicio físico. Después de las vacunas hubo un cambio de dinámica y la gente se juntaba más fácilmente a hacer ejercicio. O lo hacía con mayor libertad saliendo a los espacios públicos. Básicamente, los deportes mencionados son sobre todo practicados por las clases medias y altas, relacionados con el bienestar físico, la salud emocional, combatir el estrés, superarse a sí mismo, reconstruirse. Lo que nos recuerdan el cuerpo como capital simbólico, estilo de vida dinámico y activo. Las tecnologías biométricas no solamente son las tecnologías que usamos como los teléfonos inteligentes, los relojes inteligentes, pulseras y demás, sino que también están contenidas en la ropa, el calzado, bicicletas especiales, etcétera. Y por supuesto, otro hallazgo interesante pasando directamente ya a cómo las mujeres, en nuestra perspectiva de género, cómo las mujeres usan la tecnología. Uno de los datos más interesantes que he encontrado hasta el momento es que las mujeres no solamente usan las aplicaciones y las tecnologías biométricas, sino para hacer ejercicio, sino también otras, por ejemplo, para llevar el control de sus ciclos menstruales, lo que crea una combinación interesante con el ejercicio físico, puesto que ellas pueden medir con anticipación los momentos de mayor fertilidad y se han dado cuenta, no todas, algunas de ellas, que también aumenta su rendimiento físico. Y en ocasiones cuando tienen competencias deportivas importantes para ellas y saben que va a coincidir con su ciclo menstrual, usan diferentes técnicas o tecnologías o estrategias para cortar su flujo menstrual y que esto no interfiera durante la competencia, por ejemplo, al correr, en hacer bicicleta o nadar. Otro elemento importante aquí es que la tecnología también avisa sobre el fin de vida útil, por ejemplo, en el caso de los corredores, sobre la utilidad del calzado, que es más o menos unos 700 kilómetros, en el sentido de que las aplicaciones y otras tecnologías permiten capturar el calzado que se utiliza, que son para corredores y otros deportes especializados, y eso tiene un ciclo de vida útil. A partir de que se termina este ciclo de vida útil, puede haber lesiones, entonces la tecnología les avisa cuando se acaba la vida útil de ese tipo de implementos como el calzado, y lo pueden cambiar. También vemos un cambio importante tecnológico. Hace 20 años, por ejemplo, lo que había para entrenar en casa era el DVD. Hoy, por el contrario, tenemos los tutoriales de YouTube, las aplicaciones, los wearables, plataformas como Zoom y redes sociales que se utilizaron durante las cuarentenas para hacer entrenamientos en grupo o en casa, mantener contactos sociales y demás. Y por supuesto, en estas plataformas la gente usa mucho los retos, la gamificación precisamente para incrementar su rendimiento deportivo. Y en general lo que estoy encontrando hasta el momento es que los deportes individuales se adaptan mucho mejor al cambio tecnológico que los deportes en equipo. Hasta el momento estos son algunos de los avances que les puedo presentar. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora me gustaría escuchar la presentación de Ignacio. ¿Quieres pasar adelante? ¿Quieres citar?
La pantalla y después con la flechita. Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Pizarro. Actualmente yo estudio antropología en la Universidad Católica de Chile y mi trabajo se titula Explorando aceros como disidencia sexual o cómo surgen los espacios seguros en juegos online. La cual es una investigación que continúa en curso y se ha comenzado en junio de este año, aunque también cabe mencionar que yo llevo jugando World of Warcraft, que es el juego en que se está realizando esta etnografía, durante un poco más de 10 años, por lo que si bien esta etnografía es sobre comunidades específicas, también posee mucho como de mi experiencia personal jugando. Bueno, ¿por qué un MMORPG puede ser un material etnográfico? Para responder esta pregunta de cómo este puede ser un campo al que ir, hay que tomar en cuenta que estas siglas significan en español juegos de rol de tipo multijugador online. La mayoría de estos juegos, World of Warcraft como el más exitoso, se ubica en un contexto de crear un mundo de fantasía épica, donde las herramientas visuales, de sonoridad y también de convivencia que otorga el juego permiten una potente inmersión en sus jugadores. Y esto a su vez posibilita que se generen espacios de relaciones interpersonales importantes para personas separadas por kilómetros e incluso por fronteras nacionales. En este sentido se generan comunidades que están fuertemente influenciadas por la cultura de cada integrante de esta. Por ende, el MMORPG también se puede observar como una forma en que se gesta una cultura a pesar de las diferencias y fronteras nacionales, específicamente también identitarias de cada persona. Este formato, si bien permite la relación de diferentes personas a través del ciberespacio, esta también tiene ciertas consecuencias nocivas que serán analizadas más adelante, como es el anonimato, y cómo esta puede ser una dificultad o una herramienta beneficiosa para diferentes personas. Bueno, a modo más general, las herramientas que posee el juego para sociabilizar se encuentran dentro del contenido del juego de tipo como final que tiene este mismo. Por ejemplo, están las raids, que son también llamadas bandas que buscan derrotar enemigos poderosos, y son grupos integrados de 10 a 25 personas que requieren una coordinación importante para poder obtener la recompensa final, que es como matar al jefe. También están los calabozos míticos, que tienen una forma similar, pero están compuestos por 5 personas. Y por último, uno de los más importantes es la hermandad, que es una comunidad que se generan los mismos jugadores y que uno puede afiliarse para poder resolver este contenido. Y dentro de las herramientas que tiene como para facilitar el acceso y completar este contenido, se utiliza también una coordinación casi siempre por chat y también por herramientas de tipo sonora, como pueden ser Discord, para poder coordinarse de mejor manera, y esto también permite que las personas desarrollen relaciones interpersonales y vayan mucho más en confianza con el resto de sus miembros, su propio grupo. Bueno, otra herramienta a considerar es la personalización de el avatar propio que uno tiene en el juego, que como este es un juego de fantasía y razas como el orco, el elfo, etc. Pero la norma general que tienen estas caracterizaciones es que está presente un fuerte dimorfismo sexual, en el sentido de que los cuerpos, como pueden ver aquí, el del orco o el del humano, en el caso de hombres es como de cierta manera hipermasculino, con muchos músculos, con una voz más o menos ronca, entonces como que genera este arquetipo como de la fantasía propia. Y por otro lado, los cuerpos femeninos, independientes de su raza, sea un orco, un draenei, como aparece de raza azul, los elfos también tienen una característica como femenina, hiperfemenina, pero también hipersexualizada por el mismo contenido. Y esto genera diferentes interacciones, ya que no es solo que yo soy un hombre, por ende voy a jugar con un personaje masculino, sino que también involucra ciertos aspectos y cómo yo pienso representarme dentro de estos casos. Por ejemplo, Amanda, que es una jugadora dentro de las hermandades que realizó la etnografía, ella contaba que no buscaba parecerse físicamente a su personaje, pero sí quería dar pistas de su personalidad, en este sentido. Entonces, una de las cosas que ella quería representar como al ser una mujer de personalidad fuerte era utilizar un enano, que tiene como una caracterización mucho más tosca a las otras razas que aparecen aquí adentro. Bueno, ¿quiénes juegan World of Warcraft? Bueno, si bien está el estereotipo de que este juego es principalmente jugado por treintañeros con mala
relación con las mujeres que tienen conductas nocivas y que sí también lo han visto, Bonnie Nardi y otras etnógrafas del juego han mostrado que esta población es mucho más diversa y que hay gente con diferentes ocupaciones, edades, experiencias de género y otras cosas. En la actualidad, el 75% aproximado de los jugadores son hombres y el 35% restante son mujeres. Por ende, aún así hay de cierta una prevalencia de género masculino en este juego. Y debido a esto, a pesar de que mostrado la diversidad de esta como grupo de género, también hay dinámicas que surgen al ser un espacio dominado por hombres, siendo resultado también por el anonimato, la posibilidad de acosar a diferentes miembros que pueden ser mujeres o disidencias sexuales, entiéndase personas LGBT. Y estos tipos de acoso dependen mucho del lugar en que estén estas personas. Por ejemplo, en las hermandades se da más en contextos de bromas pesadas, no tan directamente hacia las personas, pero sí hacia la comunidad, como, no, que tú estás jugando como niña, ay, que eres maricón y otras cosas, pero en tono de broma, entre comillas. Mientras que en el chat general del juego, que es una herramienta que tiene el servidor donde toda la gente puede participar, independiente de su afiliación, se presenta más como un insulto más garrafal, por así decirlo, como más directo. Entonces también hay diferencias según el espacio de confianza, como las esferas que hay. Bueno, el objetivo general de esta investigación que está en curso es conocer las prácticas y normas internas que tienen las hermandades LGBT, ya que a base de este acoso previamente mencionado, se han generado distintas hermandades para poder generar espacios seguros dentro de la comunidad. Bueno, como metodología principal ha sido realizar entrevistas a diferentes personas LGBT que juegan este juego, como también generar observación participante tanto en hermandades que se declaran como LGBT friendly, como también con aquellas que no se enuncian de esa manera. Y esto con el fin de también poder observar como las comparaciones y diferencias que hay en ambos grupos, pero también, ya que si bien uno no puede afirmar, sería incorrecto decir que todas las hermandades son machistas, homofóbicas, etc., sería un error mucho más grande decir que estas experiencias de discriminación no han condicionado la experiencia de los jugadores LGBT en este contexto. Bueno, dentro de las hermandades LGBT friendly están la Compañía Lunar y Hijos de Urso. Estas dos tienen los nombres cambiados, pero ambas tienen una cantidad de alrededor de 30 jugadores activos que se conectan durante la semana para jugar y realizar contenido. Estas se declaran LGBT friendly y la Compañía Lunar, además de tener la herramienta externa de Discord, también posee un chat de WhatsApp donde la gente puede comunicarse sobre sus gustos personales. Las hermandades que no se declaran de esta manera son la Friki Plaza, que es una hermandad de alrededor de 15 jugadores activos, la cual, al ser pequeña, también representa varios espacios como de interacción y de conexión profunda entre los jugadores, pero también como haciendo alusión muchas veces a estos chistes que dije previamente, como bromas entre jugadores como, ay, que tú estás jugando mal porque juegas como una mujer. Otra hermandad relevante en términos de cantidad de jugadores, también tiene como 30 alrededor de jugadores activos, está Calor Murdoch, y esta es una hermandad mucho más grande, y si bien no se ha representado como esta toxicidad tanto en cómo se pueden comportar y las bromas que se pueden hacer, sí se representa como una necesidad de ser como el mejor jugador, y los errores dentro de los espacios previamente mencionados son arduamente castigados por los líderes de la hermandad. Y cabe mencionar que la Compañía Lunar cuenta con muy pocas mujeres dentro de este grupo, pero por el otro lado, Hijos de Urso cuenta con una cantidad algo mayor de mujeres, que además llegan a ser oficiales de hermandad, que es como, por así decirlo, el segundo al mando dentro de este periodo. De hecho, son como la mitad de los oficiales son hombres y la otra mitad son mujeres. Bueno, pasando ya como a temas más específicos, ¿qué cosas tendrían de diferentes hermandades LGBT friendly de aquellas que no se declaran de esta manera? Bueno, una de las cosas que yo he observado dentro de mi etnografía y comparación, como teoría de entrevistas, es que muchos miembros de estas hermandades revelan que hay un mayor sentido de comunidad y que tienen un compromiso real con generar como relaciones mucho más importantes. Y esto se observa tanto en el contenido que hacen y cómo se relacionan con esto. Por ejemplo, me pasa que haciendo raids con las otras hermandades, es decir, jugando,
Si yo me equivocaba, me retaban mucho o no me tendrían a invitar después, mientras que en estas hermandades era como, oh, bueno, te moriste y perdimos como el jefe, bueno, lo vamos a intentar de nuevo, ¿cachai? O después como igual reforzando de que el resto de gente sepa como las herramientas y las mecánicas que tiene cada elemento. Y por otro lado, además del contenido que de cierta manera representa una recompensa, como son los previamente dichos, estas comunidades también generan instancias puramente sociales que no representan una recompensa dentro del juego, como pueden ser tabernas, que es un evento de interacción social, que profundizaremos más tarde, o también concursos como pueden ser de vestimentas, donde se da una categoría y los diferentes miembros tienen que organizar una vestimenta acorde a esto, con las propias herramientas que da el juego para customización de avatar. Sí. Y referente también a la como competencia de disfraces, está aquí el niño que se llama RuPaul Transmog Race. Bueno, en este sentido, también es como una forma más casual y social de experimentar el juego, más allá de completar el contenido y ser como la mejor hermandad o la que va más a la par con el contenido que se está liberando. Y sobre temas más específicos, yo encuentro que es sumamente relevante observar cómo las mujeres se relacionan dentro de estos espacios, ya que muchas de las entrevistadas me comentaban a mí de que ellas nunca se habían sentido acosadas dentro de las hermandades LGBT friendly y que de cierta manera podían tener como un lugar más a la par con el resto de sus miembros. Y se sentían también en mucha más confianza con estos, porque por ejemplo habían algunas que con la misma herramienta de hablar como por Discord, por llamada, muchas veces ellas no dejaban como su micrófono prendido, sino que solo escuchaban como las instrucciones del líder, porque en el caso de hablar ellas, delataría su género. Y eso implicaría de que muchos miembros digan, ah, es mujer, voy a hablar con ella, no con esta idea como de acoso, pero con un hecho que lleva a eso también. Y de cierta manera hace mucho más complicada o incómoda su experiencia dentro de este juego. Aunque también algunas de las miembros, jugadoras de estas hermandades, han revelado que si bien no hay una presencia de acoso tan directo, sí en algunas etapas del juego aún está presente como ciertas técnicas de mansplaining, de explicarle mucho más las mecánicas y formas de jugar a las mujeres, a pesar de que estas sean unas de las mejores de la hermandad. Pero a pesar de esta situación, ellas siguen viendo este como un espacio súper valorable donde pueden expresarse de manera mucho más confiada. Porque si bien es un espacio como LGBT friendly, la mayoría demográfica de esta hermandad son tanto los hombres heterosexuales como los hombres homosexuales. Otro tema, también ligado al tema demográfico, es que hay una mayor cantidad de parejas en esta hermandad. Ya que, por ejemplo, las otras hermandades que había observado era alrededor de 2 o 3 parejas, como bolodeos, novios, personas casadas también, que podían empezar a jugar juntos o conocerse mediante la misma herramienta del juego. Y esta cifra, por así decirlo, se ve inflada porque las hermandades LGBT friendly, al ser también un cúmulo de hombres homosexuales y bisexuales, también se terminan emparejando entre ellos o bien con sus propias parejas a jugar dentro de estos espacios. Por ende, también es un espacio que representa una forma también de expresarse en términos amorosos, en especial en el periodo de la pandemia. Fue fundamental para mantener como hacer una imitación del mundo real, pero en un contexto más virtual, no se podía salir. Bueno, la taberna como un espacio de socialización, como les había dicho anteriormente, es un espacio que no representa como recompensas en sí, pero sí representa la posibilidad para conocerse mucho más entre diferentes miembros. Y esta es una mecánica que tiene específicamente de hijos de Ursos para poder relacionarse más allá del contenido que hacen, porque si bien las raids son el espacio donde más se sociabiliza, este es un espacio que es de pura socialización. Y es algo que valoran mucho sus miembros para poder conocerse. Por último, yo me quería quedar con la entrevista que le había realizado a Doren, el líder de Hijos de Urso, que la hermandad Hijos de Urso que había partido como una hermandad de tipo social solamente. Pero después de un año de pensarlo, él dijo, no, la voy a convertir en una hermandad también LGBT friendly, porque sí, como explicitar ese respeto y a la diversidad. Y se dio cuenta
de que la etiqueta LGBT friendly no solo servía para que más personas LGBT llegaran a esta hermandad, sino que también una herramienta para, como de filtro a jugadores que eran más tóxicos y tendían a insultar mucho más a las personas. Ya que en ese sentido se daba como una posibilidad de por qué alguien entraría como a este espacio si explícitamente es como algo seguro para el resto. Entonces, de cierta manera, este ha permitido que los espacios LGBT friendly que integran a las comunidades LGBT puedan ser mucho más seguros y que también tengan este compromiso de generar una comunidad mucho más sana y articulada, que vaya más allá del contenido del juego. Bueno, esa es toda mi presentación, espero que les haya gustado. Gracias, Ignacio. Ahora voy a empezar la presentación de Miguel y Juan, que están por ahí. Jairo o Jairo. Buenos días, ¿sí me oyen? Aló, aló, ¿sí me oyen? Qué pena. No sé si me oyen, que no oigo bien. Los oye. Sí, ¿Sí? Ok. Sí, los oigo. Un segundo, no sé cómo pensar, que no soy como muy diestro en... ¿Sí me veo? Qué pena. No soy muy diestro con Sí te ves. Zoom. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miguel Arturo González Sáenz. Soy antropólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Me encuentro ahí en compañía con mi colega Juan Camilo Espina de Asa y en representación de mi colega Jairo Clavijo Poveda. Y hoy voy a presentar la ponencia titulada Perseguir una carrera en los esports, obstáculos, trayectorias y condiciones materiales. Y, ay, estoy transmitiendo pantalla, qué pena. Qué pena con ustedes. Díganme si ahora sí se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a presentar la ponencia titulada Perseguir una carrera en los esports, obstáculos, trayectorias y condiciones materiales y virtuales de entrada a la escena competitiva de League of Legends en el contexto colombiano. Agradezco mucho que hayan tomado el tiempo para venir a esta presentación y pues agradezco también luego sus comentarios. Esta ponencia parte de una investigación antropológica con una duración de 1 año que se enfocó en la escena competitiva del videojuego League of Legends en Colombia, las condiciones de su formación y los procesos de producción, circulación y consumo de los bienes simbólicos en su interior. League of Legends, o simplemente LOL, es un videojuego multijugador competitivo en línea creado por la empresa desarrolladora estadounidense Riot Games en el año 2009. Organizados en equipos de 5 integrantes cada uno, los jugadores se enfrentan en una arena virtual llamada la Grieta del Invocador. Cada uno de estos jugadores controla un personaje con habilidades, apariencias y nombres únicos. El objetivo del juego es trabajar en equipo para destruir la base del oponente. Desde su lanzamiento, League of Legends ha sido uno de los juegos más populares del mundo, contando con millones de jugadores en todo el globo y una robusta escena competitiva. La investigación abordó los denominados esports o deportes electrónicos, un área relativamente poco explorada desde las ciencias sociales. Al hablar de esports, nos referimos a prácticas profesionales competitivas de videojuegos institucionalmente constituidas y reglamentados. Al interior de la escena, confluyen un amplio abanico de actores humanos y no humanos que interactúan de formas distintas, como lo son el software del juego, jugadores, entrenadores, comentaristas, plataformas de transmisión digital, patrocinadores, etc. El trabajo buscó entender la forma como los agentes orientan sus prácticas de forma estratégica a partir de su relación con el software y la estructura social objetiva de la escena competitiva en la que participan. La perspectiva teórica de Pierre Bourdieu y sus nociones de campo, capital, hábitos y economía de los bienes simbólicos constituyeron el núcleo analítico principal del trabajo. Nos aproximamos hacia la escena de esports de LoL en Colombia, cuya liga recibe el nombre de Golden League, como un campo de relaciones, fruto de distintos procesos históricos en el que múltiples agentes e instituciones luchan por la adquisición y acumulación de capital para lograr la dominación simbólica. Como parte del análisis de campo realizado, identificamos los distintos capitales presentes y las formas que revisten en el contexto específico y su distribución. Siguiendo Bourdieu,
Al hablar de capitales, nos referimos a nociones analíticas que permiten entender la estructura del campo a partir de la desigual distribución de determinados bienes materiales e inmateriales, que son el resultado de inversiones importantes de tiempo y esfuerzo en la trayectoria de los agentes. Bourdieu propone principalmente tres formas de clasificar los capitales a partir de propiedades distintas. El capital cultural refiere principalmente a bienes que dan cuenta de conocimientos adquiridos y bienes culturales. El capital social concierne las relaciones sociales que se poseen y lo que éstas representan en cuanto a posibilidades estratégicas. El capital económico refiere al dinero y a las propiedades principalmente. Dentro del campo estudiado, los capitales cultural y social revelaron ser los más ampliamente valorados por parte de agentes e instituciones y necesarios para poder acceder a la lucha del campo. El capital cultural aquí se presenta como los conocimientos y experiencia en el juego incorporados, objetivados o institucionalizados como títulos deportivos. El capital social como las redes de relaciones que los agentes construyen y mantienen a lo largo de su carrera con otros agentes e instituciones y que pueden ser utilizados de forma estratégica para adquirir posiciones o bienes ventajosos. El estudio de sus formas y características nos llevaron a estudiar las trayectorias de los agentes como procesos de interiorización de lo social. Entender estas experiencias para así entender las características de los capitales nos permitió identificar una serie de obstáculos objetivos y experiencias comunes que actúan como filtros de entrada al campo para los agentes en su trayectoria. Estas condiciones, que apenas un puñado de agentes logra transitar con éxito, producen una suerte de homogeneidad dentro de los agentes. El propósito de esta ponencia es explorarlos. Hablemos de la metodología. En primer lugar, mediante una historización de las condiciones objetivas de surgimiento de la escena profesional competitiva de League of Legends en Colombia, nos fue posible entender la forma en que se ha estructurado la competencia en el país y la forma en que se relaciona con la escena global de esports. En segundo lugar, procedimos a reconstruir las diferentes trayectorias profesionales de todos los 120 jugadores y entrenadores que han participado titularmente en la competencia desde sus orígenes hasta la actualidad. Por medio de la reconstrucción de la trayectoria de los agentes, en conjunto con observaciones etnográficas sobre la competencia realizadas, logramos determinar la distribución de las posiciones de los agentes en el espacio social y las características de estas posiciones. Finalmente, mediante entrevistas realizadas a jugadores profesionales, comentaristas, entrenadores, creadores de contenido, pudimos entender la forma en que estos perciben su relación con su profesión y con la trayectoria de vida que han emprendido. Estas experiencias nos permiten conocer en detalle los pasos que estos jugadores tuvieron que emprender y las barreras que tuvieron que cruzar para llegar a donde están en estos momentos. Es decir, las posiciones dominantes del campo en Colombia. Vamos a pasar ahora a los principales hallazgos de esta investigación. Logramos identificar la distribución de las distintas competencias regionales existentes en la escena global de League of Legends como eSport. Estas se organizan en dos categorías que siguen un fuerte orden jerárquico. En la parte alta de la jerarquía, más cerca al centro, se encuentran las denominadas regiones mayores que comprenden las ligas con mayor nivel competitivo, inversión económica, infraestructura y una mayor población de jugadores activos. Entre algunas de estas ligas se encuentran la China, norteamericana, surcoreana y europea. Las regiones menores comprenden ligas regionales como la latinoamericana, australiana y brasileña. La segmentación de la competencia global entre ligas mayores y menores obedece a profundas diferencias de orden económico y social. La Liga Colombiana, una competencia de segunda categoría a nivel nacional, ubicada bajo uno de los torneos menores, constituye una periferia dentro de una periferia en este sistema global. Esta posición objetiva en la estructura de la competencia se presenta de distintas formas. La principal, una inestabilidad permanente a nivel económico en la escena. En pantalla, no sé, pues pueden ver un cuadro que ilustra la trayectoria de los equipos, organizaciones deportivas en el campo a lo largo del tiempo. Sí, bueno, esta inestabilidad económica se refleja como malas condiciones contractuales para los jugadores y la salida de la mayoría de los equipos tras apenas una split de competencia. Otra diferencia que afecta al juego de los colombianos obedece a una conexión de menor calidad, latencia alta, con el juego comparativamente con países de la región. Las carreras de los jugadores también son extremadamente cortas y en muchos casos mal o no pagas, por lo que pueden transformarse en grandes cantidades de tiempo y esfuerzo invertidas a cambio de mínimos retornos.
Estas características de la competencia profesional dan pie a 3 posibles trayectorias que se presentan a jugadores talentosos buscando vivir de su maestría en el juego. En primer lugar, perseguir la escena profesional a pesar de las dificultades que esto representa. En segundo lugar, seguir un camino que engañosamente se presenta como más sencillo y fructífero, el streaming y creación de contenidos. Y en tercer lugar, que es lo más común de todo, rendirse. Triunfar en un espacio tan competitivo como la escena profesional o el streaming no son tarea fácil y apenas un puñado de agentes logran vivir de estas actividades. En esta ponencia nos enfocaremos en el primero de estos caminos, la escena profesional. Las condiciones de entrada básicas al campo de League of Legends en Colombia se encuentran fuertemente ligadas a la posibilidad de incorporar de manera eficiente y duradera la experiencia de juego de League of Legends y los conocimientos y habilidades que esto presupone. También, y esto no es menor, la inclinación para hacerlo. Principalmente logramos clasificar las distintas condiciones objetivas de entrada y obstáculos bajo 4 categorías. A continuación, pues vamos a mostrarlas. Primera, condiciones tecnológicas, económicas y sociales. Para poder adentrarse en primer lugar al juego y lograr adquirir las competencias necesarias de maestría en el mismo, se requiere garantizar un acceso regular a los medios que permiten jugar, un computador apto para correr el software del juego y una conexión a internet estable para poder lograr una experiencia de juego confiable. También se requiere de la disponibilidad regular de tiempo libre específicamente dedicado al ocio. En el ámbito de lo tecnológico, la tenencia de un computador de uso personal y de una conexión de internet estable en el hogar representan una ventaja significativa de acceso al videojuego. No obstante, estas se encuentran sujetas a las condiciones económicas de los agentes, las cuales no siempre son lo suficientemente estables para garantizar la adquisición de dichos aparatos y a menudo, que es lo que encontramos en nuestras investigaciones, los obligan a depender del uso compartido con la familia. No poseer un computador propio o no tener tiempo libre suficiente para jugar constituyen las primeras barreras de entrada que se presentan objetivamente a los individuos, la mayoría de ellos jóvenes adolescentes. Esto los obliga a negociar por tiempo en línea con sus padres, por ejemplo, a partir de un buen desempeño escolar. En otros casos, en donde no hay manera de acceder al juego desde el hogar debido a que económicamente es imposible, los agentes se ven obligados a acudir a lugares como cibercafés a expensa de sus propios ahorros o de la benevolencia de los dueños. Sin importar las condiciones, la no posibilidad de acceder de forma frecuente y así incorporar la experiencia de juego es un primer obstáculo inscrito en las condiciones objetivas que se presenta a todo agente en su trayectoria en el juego. Éxito al interior del juego. Sin embargo, no basta con simplemente poder jugar frecuente para lograr dedicarse a una carrera de esports. Es necesario adquirir la suficiente habilidad y maestría en el videojuego para lograr, en primer lugar, ser considerado como apto para competir por parte de pares u organizaciones de esports. Esto no es tarea fácil si se tiene en cuenta que League of Legends es un juego extremadamente competitivo y de muy alta dificultad. Llegado a ocupar los primeros lugares de la escalera de clasificación del servidor en el que se juega, es una hazaña lograda por muy pocos jugadores. Menos del 1% de total de jugadores llegan a ubicarse en la tabla de puntuaciones por encima de la división de Diamante 3, que es el requisito mínimo de participación para poder participar en una competencia oficial. El hecho de destacar en el juego comparativamente con el grueso de los jugadores puede impulsar a los jugadores a perseguir carreras en los esports, llevándolas a sentir que su trayectoria individual en el juego inmediatamente los califica para aspirar a llegar a lo más alto. También, al llegar tan alto, logran ser reconocidos por otros pares habilidosos y este reconocimiento también los impulsa a sentir que tienen una oportunidad. Participación previa en torneos y reconocimiento de los pares. En el año 2009, con la llegada de la empresa española LVP, se estableció por primera vez una liga oficial en el país. Sin embargo, la competencia de alto nivel tiene una historia más larga. Previo a este evento, los jugadores competitivos del país principalmente participaban en torneos digitales semanales organizados por distintos actores e instituciones. Los equipos que participaban en dichas competencias a menudo eran grupos de amigos que se inscribían a los torneos para probarse a sí mismos o organizaciones fugaces compuestas por jugadores de alto nivel que se disolvían tras 1 o 2 torneos. Estos eventos funcionaban como espacios de socialización privilegiada entre los distintos jugadores competitivos de la región y principalmente cumplían 2 funciones. En primer lugar,
Los jugadores ganadores o destacados de estos torneos tenían la oportunidad de darse a conocer ante sus pares y de que su habilidad en el juego fuera reconocida y posiblemente recompensada por parte de otros jugadores, entrenadores, comentaristas y futuros dueños de equipos en la región con mayor facilidad. Los lazos establecidos y reputación ganada en estos espacios tuvieron gran impacto en las contrataciones de organizaciones deportivas oficiales durante los primeros años de la LVP. En segundo lugar, alcanzar esos triunfos les daba una probada de lo que podía esperarles en una carrera en los esports. En suma, los dotaba de un sentimiento de que competir en los esports era algo por lo que valía la pena luchar. Esto es a lo que Pierre Bourdieu se refiere como la ilusio o sentido del juego, compartido por todos aquellos que participan de la lucha de campo. Sentir que lo que se hace y por lo que se hace y se lucha vale la pena, aceptando las lógicas así de la competencia. Esta es la última condición, problema y barrera, problemas familiares. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan potenciales jugadores profesionales de esports es un fuerte rechazo de sus padres ante el camino que desean seguir. Según la mayoría de los entrevistados, la experiencia de comunicarles a sus padres su intención de dedicarse a vivir de un videojuego fue, en general, traumática. Toda la experiencia que han adquirido y el reconocimiento de sus pares los lleva a pensar que dedicarse a los esports vale la pena, que el solo tener esa oportunidad es un sueño hecho realidad. Pero, desde la perspectiva de los padres, eso es dar un salto al vacío. Estas posturas encontradas se prestan para duros conflictos y negociaciones. Aunque hay familias que desde un principio manifiestan su apoyo incondicional a sus hijos, estas suelen ser la excepción a la regla según nuestros hallazgos. Al final del día, los agentes lo ven simplemente como seguir sus sueños. Conclusiones. Bueno, recapitulando, pudimos encontrar distintas condiciones de entrada que filtran a los agentes que logran entrar a la competencia profesional de League of Legends en Colombia. Estas se prestan en el orden socioeconómico, atadas a la posibilidad material de jugar frecuentemente, en la incorporación de una gran cantidad de capital cultural que los distingue del resto y los ubica en la cúspide, en la adquisición de experiencia y establecimiento de lazos con pares y, finalmente, en la negociación o superación de los problemas de orden familiar que se presentan. La mayoría de los jugadores que emprenden este camino no logra ocupar uno de los pocos cupos disponibles y se retira. En el streaming, el nivel de éxito es similar. Las carreras de los jugadores son cortas y en muchos casos nada fructíferas. Esta serie de filtros terminan por generar determinada homogeneidad entre los jugadores y demás profesionales de la escena. En su totalidad, estos terminan siendo hombres jóvenes colombianos entre los 17 y 21 años de edad, reconocidos por su nivel de juego y con un amplio historial competitivo ajeno a la competencia oficial. Incluso cuando estos agentes logran acceder al nivel profesional, y esto también aplica al streaming, la ganancia en base al esfuerzo no suele ser buena. Cabe resaltar que los esports, haciendo énfasis particularmente en League of Legends, son espacios profundamente dominados por hombres. Para lograr competir, una mujer no debe solo enfrentarse a estos obstáculos, sino una mayor reticencia y escrutinio por parte tanto de los otros agentes como de su familia. A nivel de la forma de percibir el mundo, las mujeres se encuentran percibidas como parte de lo que es el mundo casual, alejado de los videojuegos, por lo cual son percibidas como intrusas. En toda la competencia en que han participado en total 120 jugadores, solo ha participado una mujer y lo hizo en calidad de suplente únicamente en una split. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra ponencia. Muchas gracias. Nuevamente esperamos sus comentarios. Gracias, Miguel. Ahora pasamos a la última presentación. Perfecto. Muchas gracias a todos los que han asistido aquí el día de hoy y también a aquellos que nos están viendo por la transmisión online.
Nosotros somos Mérida Nargo, Sebastián Reyes, y este servidor, nosotros, dos antropólogos que estamos desarrollando una investigación en torno a los juegos de rol desde una perspectiva antropológica, y que hemos titulado como Narraciones, Hojas de Personaje y Comando Rol un bebé. Experiencias de roles y juegos de rol de mesa en Chile. Gente, no. Entonces, esta investigación surge de una revisión, podríamos decir, del panorama general de qué se está haciendo en antropología respecto a los juegos de rol. ¿Qué investigaciones existen en antropología con una perspectiva antropológica de los juegos de rol? Y al hacer esta revisión precisamente descubrimos que en el norte global las indagaciones al respecto son bastante escasas. Y al movernos a estas latitudes, digamos, a Latinoamérica, son prácticamente inexistentes, y en Chile también, nuevamente, al estar inserto en el área, también son inexistentes. Entonces, uno de nuestros objetivos primarios es acercarnos a los juegos de rol desde una perspectiva antropológica. Y a partir de eso, identificar etnográficamente cómo se juega efectivamente el rol en Chile. Y por último, caracterizar también etnográficamente a los jugadores de rol chilenos. Entonces, surge naturalmente la pregunta de qué es un juego de rol, o qué entendemos por un juego de rol. Se han intentado varias definiciones de los juegos de rol, y la mayoría de ellas entran en conflicto o bien se quedan cortas. Hay dos grandes escuelas de pensamiento, podríamos decir, de tratar de definir los juegos de rol. Una de ellas dice que hay que aproximarse a ellos como una experiencia, y otros es una lista de, podríamos decir, descriptores, características que los juegos de rol tienen. Sin embargo, nosotros creemos que efectivamente las dos se quedan un tanto cortas, en tanto que uno descubre que finalmente el significado está en el uso, por lo tanto son los jugadores de rol los que finalmente saben qué es un juego de rol. Así nosotros hemos querido recoger esta definición bastante operacional y bastante amplia, y que por eso nos gusta bastante, que aparece en Sagal y Deterding del 2018, que dice que son múltiples formas y estilos de actividades lúdicas que orbitan alrededor de la creación y representación de un mundo ficticio. Y en este mundo ficticio, los jugadores, usualmente de forma individual, aunque eso también es discutible y ha empezado a cambiar cada vez más con nuevos juegos que han aparecido, crean, representan y gobiernan las acciones de personajes. Y el mundo del juego usualmente sigue algún género de la ficción. Está ambientado ya sea, podríamos decir, en mundos de ciencia ficción o en mundos de fantasía, alejados de la realidad. Y es mediado por un humano o una computadora que sirve de árbitro, y a la que se le denomina de distintas formas, entre ellos LGM, LDM, LDJ, director de juego, le narradores o simplemente le master. Ya mencionaba anteriormente, Alonso, las investigaciones de los juegos de rol en el norte global, si bien desde un enfoque antropológico ya son escasas, bajando un poco a las investigaciones de juegos de rol en Latinoamérica, hemos determinado que hay varios enfoques de cómo se ha abordado el tema. En primer lugar, tenemos que los juegos de rol en el ámbito de la educación, ya que se entiende los juegos de rol como una metodología que se acompaña al aprendizaje en entornos tanto estudiantiles como también empresariales. Después tenemos un segundo enfoque, que es el psicológico, que se entiende nuevamente las investigaciones en juegos de rol como estos, también nuevamente como una metodología, como una herramienta, apoyan distintos procesos, ya sea de autoestima, ya sea de identidad de los jugadores o los cuales participan de estas instancias, también como partícipes de socialización, etc. Pero nuevamente desde un enfoque más psicológico, como la verdad. Por lo que, y ahí nosotros le ponemos la estrellita, porque esta investigación de alguna forma entra dentro de la aproximación antropológica de los juegos de rol, ¿no es cierto? Y aquí ya hay estudios incipientes, hay estudios que se han estado desarrollando, y que principalmente lo que buscan es abordar los juegos de rol como un fenómeno cultural, y como un fenómeno que está constantemente en co-creación, y enfocarnos a las comunidades, cómo se conforman, ¿no es cierto? Cómo se juega el rol y la interacción entre los personajes. Ya como entrando a
Claro. Y bueno, en ese marco, entonces, nuestra investigación se desarrolló durante el año 2021 con un trabajo de campo a través de la herramienta de la etnografía. Se realizaron etnografías en entornos digitales con observación no participante a 9 mesas de rol, cada una de ellas con un formato distinto, con un juego distinto, vamos a decirlo así. En esta etnografía, ¿no es cierto? Aparte, cada una de las mesas se entrevistó a través de una entrevistación estructurada a un representante de cada uno y con un rango etario que iba entre los 25 años y los 39 años, también en el más alto de los casos. Ahora sí. Ahora sí. Ya entrando un poco en lo que hemos podido observar en el trabajo etnográfico y en las entrevistas semi-estructuradas, armamos un poco, esto es como nuestra propuesta de resultados preliminares, como esto que llamamos, este modelo que se llama esferas de contenidos indexicables, tiene un nombre más bien teórico vinculado de cierto modo con la antropología lingüística, pero voy a tratar de explicarles cómo en qué consiste. Estas esferas en el fondo concentran los tipos de contenidos que conforman lo que entendemos como una sesión de juegos de rol, ya sea de mesa, digital o presencial. Y aquí definimos 3 tipos de contenidos presentes en una sesión de rol. Por un lado tenemos la primera esfera, que es el contenido que llamamos investigado, que corresponde a todos los contenidos que se vinculan con las esferas ñoñas, que le llamamos, que tiene que ver con la literatura, con los videojuegos, el cine, el anime, el cosplay, el mundo gamer, las distintas referencias de la cultura pop internacional o nacional. Después tenemos la segunda esfera, que es el conocimiento que llamamos conocido. Lo conocido puede ser los sistemas de juego, por ejemplo, algún manual escrito que ya exista en una campaña en particular, pero también hace referencia a la relación entre los jugadores. Por ejemplo, si ustedes juegan con alguien con quien han jugado muchas veces, ya saben, por ejemplo, de qué forma juega, o qué tipo de historias le gustan, y también como referencias específicas para el juego. Si, por ejemplo, estamos analizando una sesión de rol que toma lugar en el sur de Chile, el conocimiento colectivo que tengan los jugadores sobre cómo es el sur de Chile pasa a ser una base de conocimiento conocido en cuanto a esta esfera. Finalmente, en la esfera de lo desconocido, tenemos lo que llamamos el conocimiento parcializado. Por ejemplo, en caso de que sea un juego de rol que esté liderado por un DM, por ejemplo, ahí se va develando paulatinamente el conocimiento que tienen los personajes y los jugadores sobre lo que va sucediendo en la mesa de rol. Y en esta esfera también ingresan los elementos de la historia narrativa que están guiados por el azar. Por ejemplo, son juegos de rol que tienen dados y que a través del lanzamiento de estos dados se resuelve algún tipo de conflicto, ya sea un combate, una tirada de persuasión, una tirada de convencer, etc. Perfecto. Para dejar más claro este modelo que proponemos, hemos tomado esta cita textual de una sesión de rol a la que pudimos asistir. En este enunciado se ejemplifica, podríamos decir, estas esferas de las que estamos hablando. Entonces, en esta sesión, el LDM, en este caso, dijo, la gente búho son como los hobbits. Entonces, por supuesto que está acá, muy claro. Entonces aquí creo que las 3 esferas del modelo se hacen presentes, son invocadas finalmente para constituir el contexto de la sesión de rol y que todos estemos coparticipando en ella de una forma que nos resulte satisfactoria, ¿no? Entonces, lo desconocido es esta idea de la gente búho son como los hobbits, eso es lo desconocido. Hasta ese momento, como el EDM no lo había explicitado, los jugadores no tenían cómo saberlo. Sin embargo, los jugadores sabían que en el mundo que ellos estaban narrando, jugando, existía un agente búho. Ya de por sí es fantástico, ¿no? Existía un agente búho. Pero ¿cómo se ve esta agente búho? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus características? Incluso ¿cuál es su sociedad? ¿Cómo es su cultura? Para dejarlo aún más claro, el EDM dice, son como los hobbits. Entonces, para entenderlo a cabalidad, hay que recurrir a la esfera del implicado, y saber, ya sea a través de las obras de J.R.R. Tolkien, como son los hobbits, o bien a través de las películas, las adaptaciones cinematográficas, también cómo son los hobbits y cómo se comportan. Y a partir de eso, empezar a desarrollar este diálogo constante entre lo desconocido, lo implicado y lo conocido, que es lo que nos permite caracterizar con más precisión, podríamos decir, lo que es una sesión de juego de rol. Independiente del juego. Independiente del juego. Pero ya abordando un poco entre lo preliminar, de acuerdo al trabajo de campo, podemos tirar algunas características sobre el juego, cómo se juega en Chile. Y en este caso, tenemos que la distancia de juegos de rol se tiene como un hobby, como un espacio de ocio, un espacio de esparcimiento
pero también entre los jugadores hay un momento de socialización, hay un momento de interacción entre ellos y es un espacio seguro, lo cual es muy importante. Esto también se reafirma con el hecho de que la interrelación de los personajes es muy importante, porque tanto fuera como dentro del juego se generan interrelaciones entre los jugadores, lo cual se suma a lo que hemos hablado de que hay ciertas relaciones entre lo implicado, entre todos los demás códigos que se van reproduciendo a través del juego. Para entrar a caracterizar a los jugadores en sí como se definen a sí mismos, la verdad es que no existe un consenso sobre etiquetas vinculadas necesariamente con los jugadores, salvo por dos características mencionadas por las personas entrevistadas. Primero, se definen como personas que se consideran a sí mismas como personas creativas. Y por otro lado, personas que están interesadas en desarrollar narrativas propias en conjunto, de forma colectiva. Hablamos de una narrativa co-creada y colectiva cuando hablamos de rol. En el fondo se dice que tienen interés o una facilidad, una disposición a recurrir a elementos lúdicos en distintas etapas e instancias de su vida, además de que consumen selectivamente contenidos de rol y alusivos, y vamos a hablar un poco sobre eso más adelante. Y el único aspecto, además de los anteriores mencionados, sobre en el que hay consenso es respecto a que los jugadores de rol en general disfrutan o consumen elementos que conforman la esfera que mencionábamos de lo implicado. Todo lo vinculado a la esfera ñoña, literatura, ciencia ficción, fantasía, etc. Y bueno, y es en este disfrute y este consumo de lo implicado que surge en los discursos en torno al rol la figura, podríamos decir, del ñoño, lo ñoño, la ñoña, les ñoñes, que a su vez proviene y deviene, si se quiere, en un estereotipo que hemos querido representar aquí en este collage de los productos y medios masivos que provienen del norte global, y que fue incorporado en los discursos de las entrevistadas como un punto de referencia para entender cómo se constituye la comunidad. Sin embargo, este punto de referencia también es, podríamos decir, tanto un punto de referencia para oponerse a Leñoñe, como también entregarle ciertos matices que son muy importantes para todos los entrevistados. Es por esto también entonces que decimos que Leñoñe es una identidad en disputa actualmente a partir de lo que hemos podido recopilar. En tanto hay un alejamiento, un distanciamiento de la figura de Ñoñe, pues existe una conciencia muy presente sobre este estereotipo, que tiene a su vez una serie de características nocivas, tanto en su corporalidad como en su carácter, en su personalidad, también incluso en sus expresiones de género, también en su etnia, ¿por qué no? Y sin embargo, y esto es importante también, en algunos hay una reivindicación de los ñoños como una parte central y positiva de una identidad. Y es por eso también que ser ñoñe decimos que es una caracterización posible, que aparece como posible, pero que todavía existe una alteridad con respecto a lo que implica ser. Entonces, al fin y al cabo, lo que se trata de responder es, ¿somos o no somos? Y de qué forma lo somos. Ya entrando también en cómo los jugadores chilenos se asocian como colectivo, ya no tanto como de forma individual. La verdad es que las comunidades en Latinoamérica en general de distintos juegos de rol se consideran no hegemónicas, ya que no han llegado a influenciar a las casas editoras juegos de rol masivos de forma distinta como se ha dado en el norte global, en donde las mismas empresas o industrias que generan manuales oficiales han fomentado el desarrollo de comunidades, han habido presentaciones en eventos oficiales, etc. Entonces podemos decir que hay cierta como flexibilidad y desarrollo de modos de juego con identidad local y una apropiación de este tipo de manuales locales, hegemónicos, perdón. Mientras que también podemos decir que la autogestión es una norma, ya que las comunidades de jugadores de rol que existen en Chile en general se congregan en torno al mismo juego, no necesariamente con intención de influenciar estos juegos hegemónicos del norte global. Y estas se originan y se refuerzan a través de grupos de amigos y de cercanos. Así, podemos hablar también de que la difusión del rol en Chile se da de forma puramente colaborativa, ya que en general un jugador invita a otro jugador a sumarse, es como individualmente, salvo que exista algún llamado masivo por redes sociales, y se han gestado iniciativas que buscan agrupar a los jugadores y creadores de rol locales o a personas interesadas en jugar o en vincularse con estas comunidades. Y este desarrollo de estas comunidades se da, por un lado, a manera de imitación de lo que se da también en el norte global, pero también en respuesta a la falta de comunidades que tengan identidad latinoamericana en el norte global, y
en respuesta a iniciativas que ya existen hace décadas en Chile. Aquí tenemos como ejemplo algunas comunidades de rol locales de la zona. Tenemos Frecuencia Rolera y Chile en Tinieblas, que son comunidades de Chile que son muy bien organizadas y que ya llevan un tiempo. ¿De Discord? Nos acompañan aquí, Chile en Tinieblas. Tenemos también Contillo del Sur, que es una comunidad argentina. Y también no podemos no mencionar a Carnaval Rolero, que por su difusión y por su influencia que han generado hace 2 años ya iniciativas de rol con un alcance latinoamericano, que han realizado primero instancias solamente online y ahora ya han comenzado a desarrollarse instancias más presenciales. Ahorita de todo lo anterior dicho ya podemos entrar a algunas conclusiones preliminares, ¿cierto? En primer lugar, hablar de que los juegos de rol, entenderlos como fenómeno cultural, ¿no es cierto? Que requiere ser estudiado no solamente como una metodología de uso, sino como claro, también como un término que son comunidades que reproducen, y los jugadores también reproducen los juegos y tanto la identidad cultural de cada uno de ellos. En segundo lugar, también presentamos un modelo de contenido indexicables que conforman también una manera de entender el rol y su vinculación directa a estos contenidos con la identidad de los jugadores. En tercer lugar, el concepto de ñoñe, que está presente también en la caracterización de los jugadores y en ocasiones como una alteridad, que debe ser explorado por sí mismo para conocer sus distintas características, y también el hecho de que entendemos de que este ñoñe, al estar dentro de la esfera de lo implicado, no solamente está dentro de la esfera del rol, sino de muchas otras instancias. Y ya por lo mismo, algunas proyecciones muy cortitas sobre el devenir de la investigación. En primer lugar, realizar ya un acercamiento a jugadores más jóvenes. En segundo lugar, también profundizar lo que estos jugadores más jóvenes entienden como ñoñe, y también ver sus diferencias geográficas, tanto en Chile, en distintos lugares, pero también, ¿por qué no?, en otros países de Latinoamérica. Y finalmente, en base a estos hallazgos, profundizar en la constitución de las comunidades, cómo se están estructurando las comunidades de rol y su historia. Bien. Ante ello... Así entonces hemos querido presentar un muy breve resumen de y acercamiento a esta investigación que estamos llevando a cabo. Por lo tanto, sin más que agregar, muchas gracias a todos por su atención y por su asistencia. Con eso finalizamos las presentaciones. Si alguna persona del Zoom o alguna persona presencial tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes, pueden escribir a la chat o pueden levantar la mano y Yo tenía una duda sobre su ponente. Primero que todo, muchas gracias, yo encuentro que es algo muy interesante. Quería preguntar sobre cómo, si bien existen como experiencias como locales que habían dicho como de cómo el conocimiento del mismo espacio permite como generar como ciertas historias, como cuando pusieron el ejemplo del sur de Chile, que se embarca como un conocimiento posible. ¿De qué manera se puede como observar eso, como el uso de ese conocimiento del espacio de rol, como tal vez el nombre, cómo son caracterizadas como el espacio, si es similar, por ejemplo, al sur de Chile, o si hay como algunas diferencias? Pues bueno, ¿se escucha bien desde aquí? Perfecto. Bueno, sí, hemos podido, efectivamente no lo quisimos poner porque teníamos que acotar bastante, pero efectivamente hay muchos casos de esas que nosotros pudimos presenciar que están directamente ambientadas en espacios que o bien son un homólogo, podríamos decir, fantástico, un mundo fantástico posible de Chile. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de asistir a una mesa que era un homebrew de Calabozos y Dragones, en donde los personajes a los que se podían acceder eran todos, podríamos decir, versiones antropomorfizadas de la fauna chilena. Que de hecho es de donde sacamos el ejemplo, el textual. Y también en varias mesas que estaban ambientados, que
por ejemplo, ya que están aquí nuestros compañeros de Chile Tinieblas, que están ambientados en una fantasía urbana que transcurre en Santiago de Chile, por ejemplo. Entonces, toda esta referencia de hoy voy a ir a, perdónenme, no soy de Santiago, pero claro, algo muy santiaguino, no sé, voy a ir a tomar el metro, la línea 1, tengo que bajarme en Baquedano, no sé. Efectivamente, los jugadores lo entienden y lo comprenden porque habitan en Santiago, pese a que ellos están interpretando a estos personajes, que son finalmente vampiros, hombres lobos. Bueno, van claro. Claro, entonces, efectivamente, se hace muy presente, como pudimos ver varias mesas que transcurrían eran más heredadas, eran desarrolladas por comunidades chilenas, de que, claro, muchas veces la forma más inmediata de darse a entender o de quedar en sintonía con todos era precisamente usar, podríamos decir, un conocimiento, una esfera de lo conocido del panorama nacional. Sí, eso, no sé si quieres agregar. Nada, solo Alonso mencionó el homebrew, y que algo que nosotros igual queríamos explicarlo, ya no se dio el tiempo, dije que bueno que tenemos la oportunidad. El homebrew es básicamente como un poco las reglas de la casa, ¿no es cierto? Tenemos estos reglamentos del rol, manual y todo, escrito obviamente en Norte Global, pero en estas instancias de jugar un poco a lo local, jugar un poco, darle de lo que nosotros, cada uno de los jugadores y Le Master trae con ellos, es que se modifican las reglas, se adaptan, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hicimos un homebrew, ¿cierto? Porque claro, de alguna forma poco cambian las reglas escritas en papel y se van adaptando a lo que decía de la historia de los jugadores. Exacto. Gracias. ¿Hay alguna pregunta para otro ponente o respecto a alguna ponencia, ya sea el Zoom o ya sea en otra parte? ¿Sí? ¿Edgar? Hola, pues felicidades a todos los presentadores. Yo tendría dos preguntas, una para la última presentación, pero quiero preguntar primero a Miguel para expandir un poco la conversación. Miguel, planteas desde el trabajo que desarrollaste en League of Legends que Bourdieu te sirvió como la base para analizar y describir las situaciones que estaba pasando. ¿Hay algún límite que hayas observado en el campo que nos lleve a pensar los límites de la teoría de capital, hábitus, campo de Bourdieu? Es decir, ¿qué nos puede enseñar tu campo etnográfico sobre los límites y hacia dónde podríamos mover a Bourdieu o ir más allá de Bourdieu? Ok, se me oye, ¿cierto? Sí. Bueno, principalmente el mayor desafío que presentamos al utilizar a Bourdieu como el lente principal teórico de nuestra investigación fue el vincular las relaciones que se presentaban a nivel nacional dentro de la liga con el escenario global. Principalmente porque la teoría de Bourdieu se enfoca más que todo en espacios nacionales, en espacios más contenidos, para entender ese tipo de luchas y disputas que se prestan. Entonces, para poder vincular esa teoría del campo con ese espacio internacional y la forma en que ese espacio internacional puede llegar a influenciar esas dinámicas internas, utilizamos otro tipo de perspectivas teóricas, como lo son las de centro-periferia, de Previs y otros autores latinoamericanos, o europeos, también para entender de cierta forma algunas de las dinámicas que se presentan dentro del juego, dentro de la carrera de los jugadores. Utilizamos otro tipo de teorías que nos explicarían factores como, por ejemplo, lo corto que son las carreras de los jugadores, la razón por la que se retiran tanto. Entonces encontramos, por ejemplo, que, dame un segundo, busco una cosa acá rápido, encontramos, por ejemplo, que una de las principales razones por las que los jugadores se retiran a una edad tan temprana obedece a que se queman, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay una suerte de desnivel prometeico que ocurre entre las actualizaciones del software, la velocidad en que el juego cambia y lo que ellos en su experiencia pueden mantener en alto nivel. ¿Eso qué quiere decir? Como el juego cada 2 semanas cambia por notas de parche,
los jugadores están en una necesidad permanente de actualizarse y reactualizarse, pero debido a la fuerte competencia y las dinámicas de la competencia, llega un punto en que sencillamente se quedan atrás y se ven obligados a retirarse. Así como para mencionarte, digamos, formas en que Bourdieu llegó hasta ciertos límites. Gracias. Gracias. Bien. Camilo, ¿tenías otra pregunta? ¿O Sí, pasamos pero quiero a otra dejar la pregunta? oportunidad para, Sí. por si alguien más tiene, y si no, regreso yo. ¿Andrés? Yo tengo una pregunta a Francisco. Le quería preguntarle algo más relacionado como con la opinión personal que quizás puedas tener tú sobre, de esta manera yo lo pondría como extractivismo de datos que ocurre dentro de la datificación de los datos biométricos en las aplicaciones de deportes, por ejemplo. ¿Qué opinas tú respecto a eso y cuál crees que sean los alcances futuros de la extractivismo de datos al final que ocurre? Francisco, si pudiste escucharla bien la pregunta. Creo que sí la entendí. Espero entenderla bien. Bueno, sí creo que es muy importante el extractivismo de datos y que se está incrementando incluso debido a los propios mecanismos que tienen las aplicaciones, que tienen la tecnología digital y la propia tecnología biométrica, que como utilizan mucho el mecanismo de la gamificación, es decir, partir una tarea en múltiples fragmentos que incitan a que lo estemos usando constantemente, a lograr metas, objetivos y celebrarlos como triunfos, con premios virtuales, medallas, reconocimientos, juegos pirotécnicos digitales, etcétera. Lo estamos utilizando y además estas tecnologías se imbrican entre sí. Las redes sociales se comunican con los celulares se comunican con nuestra cuenta bancaria, la cuenta bancaria, los celulares y las aplicaciones se vinculan a nuestras trayectorias a través de la ciudad, etcétera. Eso hace que la cantidad de datos que nosotros generamos es impresionante realmente. Y por supuesto sabemos que todos estos datos van fundamentalmente a los grandes monopolios de Internet, que son los que los trabajan. Y que por supuesto esto no es solamente algo que tenga que ver con las grandes empresas, sino también con ciertas empresas especializadas. En el caso del deporte, con Strava, con otras redes especializadas, con otras tecnologías especializadas, que más que extraer datos generales de todos nosotros, como Facebook o Google, buscan datos muy específicos. Y esos datos muy específicos tienen un alto valor agregado, en el sentido de que son explotables para un segmento de población muy específico y para usos muy específicos. Y que en muchas ocasiones nosotros esos datos los generamos sin saberlo, que son los famosos metadatos. No solamente nuestro nombre, con quién nos juntamos y demás, sino la frecuencia de uso, frecuencia cardíaca. En el caso de las mujeres, su menstruación, lactancia, crianza y demás. Creo que todo esto está incrementándose y va a seguir aumentando, y ahí nos enfrentamos a un vacío legal donde en muchas ocasiones ese tipo de tecnologías, ese tipo de datos no están regulados por las competencias nacionales, regionales, locales o incluso supranacionales. Pues ahí sí el capitalismo salvaje está a lo más que puede dar. Gracias, Francisco. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta para Ignacio. ¿Sí? Quería preguntarte lo que tú comentabas sobre la diferencia entre las comunidades como LGBTQ, friendly, ¿no? Si pudiste saber un poco en tu investigación sobre si ese escenario se traslada como fuera de lo digital también. Es que tuviste alguna noción al respecto. Sí, bueno, en verdad como Boelström y otros como antropólogos que ven el contexto digital, o Boninati, que también ha mostrado que esta barrera como entre el online y el offline es bastante porosa. Entonces se da mucho que, por ejemplo, no se da tal vez como en comunidad, así como ya todos nos vamos a juntar en este lado por las fronteras nacionales, geográficas que hay. Pero, por ejemplo, en el Hijos de Urso, que es como el hermandad donde no hay etnografía, se ve que los chicos que eran de Colombia se juntaron una vez afuera. O, por ejemplo, Amanda, que era la jugadora que mencioné antes, ella es de la quinta región y conoció a su actual pareja, y él es
de Santiago. Se conocían mediante el juego y se ven a veces. O también otro miembro que conoció también a su pareja mediante el juego. Entonces como que hay un... También como que se traslada un poco como lo virtual a lo físico. ¿Puedo hacer una pregunta en esa misma línea? Quería también saber de cómo es el tema de los espacios seguros de las comunidades LGBT como en espacios virtuales. Me imagino como... En el fondo mi pregunta va, ¿pudiste saber algo respecto a si esta gente también tenía otros amigos, amigas LGBT fuera de estos espacios virtuales o si tal vez era algo exclusivo a la virtualidad, a los espacios como fuera? Ah, sí, sí. Generalmente también tienen como lazos externos, pero también pasa que estas amistades puede ser que no tengan los mismos intereses y no cuentan. Entonces como que World of Warcraft igual es un juego al que se tiene que dedicar mucho tiempo para poder avanzar. Entonces, si no tienes a alguien con quien jugar, probablemente tú busques como una fase. Da mucho igual que los miembros estaban como en otras hermandades antes, vieron como la oferta, por así decirlo, de una hermandad LGBT y no dudaron 2 segundos y se metieron. Pero a mí hay gente que también empieza jugando con sus parejas o con sus amigos y esas personas pueden seguir jugando o dejar de jugar. Entonces como que eso, como que meterse a hermandad es como de cierta manera un espacio como más fijo y estable para tener interacciones importantes. Gracias, Ignacio. ¿Hay otra pregunta, ya sea en el Zoom o en personas asistentes? Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, justo como nos había presentado, nosotros venimos de la comunidad de Chile en Tinieblas, pero como comunidad que solemos crear contenido para juegos de rol, siempre tenemos el sesgo y un poco una visión propia respecto a cómo integrar la cultura, la historia local y nacional a nuestras propias partidas. Entonces, ahí me surge la duda y no sé si es que ustedes desde la antropología tienen cómo enfrentar esto que a veces puede ser un desafío, que incluso ahora está el tema tan de boga, el tema de la apropiación cultural y todo eso. ¿Cómo ven ustedes ese desafío para aquellos que quieren desarrollar contenido y sin embargo no tienen las herramientas tan propicias para conectarlo a lo que es realmente? Da igual, ustedes, transparentar, tienen una experiencia muy buena respecto a cómo incorporar elementos históricos y culturales en este libro que sacaron hace poco, recientemente. Queríamos mencionarlo, pero no dio tiempo. Sacaron un libro en que vinculaban los universos de Chile en Tinieblas, del mundo de Tinieblas en Chile, y con historia también bien. Ahí tuvieron un lanzamiento hace poco, así que ustedes en verdad tienen más experiencia al respecto, pero entienden que también se asesoraron con otros profesionales también, como claro, para tener esas visiones. Claro, pero ¿hay algún desafío, un conflicto que ustedes ven en este desarrollo a medida que se van creando cosas? Es una buena pregunta, en especial porque se ha visto en la actualidad que el norte global, por lo menos como estábamos diciendo los publicadores oficiales, han empezado a poner mucha atención en esto, porque efectivamente en los inicios de los juegos de rol, en los años 70 en la esfera angloparlante, y un poco 30 años después acá, claro, en sus inicios eran con una visión bastante sesgada del mundo y bastante prejuiciosa. Entonces, por citar un ejemplo muy reciente, así salido recién del horno, en D&D, a las distintas, ¿cómo podríamos decirlo? A los distintos seres que tú podías encarnar, personificar, encarnar, se les llamaba razas. Y eso recientemente, efectivamente, los publicadores oficiales de Dungeons & Dragons se dieron cuenta, oye, este concepto como que está un poco trasnochado, estamos llegando tarde, y lo eliminaron y lo cambiaron por especie. Entonces, claro, ha habido ahora, incluso desde las publicaciones oficiales, han habido como esta atención a evitar llegar a estos fenómenos de prejuicio, de xenofobia, de apropiación cultural. Pero yo creo que un poco en la pregunta está la respuesta. Como desde los sures, el juego de rol siempre ha sido colaborativo. Las propias comunidades han hecho esta especie de discusión constante de, oye, ¿cómo incluimos esto? ¿Cómo incluimos esto? Que todo el mundo se sienta cómodo, que todo el mundo se sienta satisfecho con la experiencia de jugar rol. La verdad no podría así como recomendar algo de cómo hacerlo más, claro, como más profesionalmente.
No sé si hay alguien que aportar algo. O sea, igual nosotros al principio de la investigación como que partimos por una línea similar a lo que tú preguntas, ¿por qué no? Empezamos como a pensar de que el primer juego de rol como oficial conocido es Calabozos y Dragones. Y después también Mundo de Tinieblas y más como conocido aquí en Chile, por lo menos. Igual toman cosas del norte global. Entonces igual nosotros como que nos preguntábamos cómo aquí en Chile nos apropiamos de una fantasía, una ciencia ficción, una narrativa que surge, que es blanca, que es europea, que tiene como una tradición vinculada como a una historia también muy distinta a la que tenemos acá, donde hay mucho otro tipo de problemáticas culturales, sociales, políticas, etc. Entonces, claro, finalmente, sobre como recomendaciones concretas, yo creo que lo importante frente a la apropiación cultural y frente a eso también es que igual, por ejemplo, igual conversábamos respecto a este cambio sobre el concepto de raza-especie, es que el cambio como en los manuales oficiales o como en las formas de presentar el juego no necesariamente ataca la forma en la que se lidian con estas problemáticas a nivel interno. Y eso igual es un problema, porque el cambio de palabra, por ejemplo, yo personalmente me preguntaba si el cambio de palabra raza-especie sirve específicamente para algo, porque por ejemplo, desde el punto de vista cultural hablamos como de grupos racializados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mejor especie es el término más específico, culturalmente los jugadores como que han logrado representar y como reproducir las mismas como inequidades que existen en los distintos grupos sociales de una forma independiente de que el término no haya sido preciso. Y eso también se refleja un poco en las historias, como que tal vez está mal que lo diga, pero si uno juega como con sus amigos internamente, en realidad la rigurosidad como histórica o rigurosidad como que no es realmente tan importante en sí, pero sí es importante cuando uno se transforma como un creador de contenido en este tipo de comunidades. Y ahí hay que tener mucho cuidado, yo creo que asesorarse es súper importante y también investigar, porque a veces pasa que muchos jugadores que no hacen como el proceso previo de investigar sobre dónde están jugando. Pero igual, por ejemplo, para nosotros era muy curioso esta mesa que mencionábamos de la Patagonia chilena, y nadie era de la Patagonia. Entonces, para nosotros era como, oh, qué loco que estén jugando como en otra parte de donde ninguno es, pero se nota que hicieron como el proceso de investigar y conocer y hasta describían olores, por ejemplo. Cosas que personas que han ido para allá sí pueden corroborar. Entonces ahí lo importante es como el proceso previo de acercarse a, si uno quiere como representar una comunidad, un lugar físico existente, es como acercarse y investigar, obviamente, en realidad. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Tienes que viajar. No, de aquí nada ¿Hay alguna otra pregunta? Igual, ya por tiempo, nos quedan 5 minutos, yo creo. No sé si Edgar quiere cerrar con su... Si alguien más lo tiene. En el segundo hay preguntas, por si acaso. Nada más una cosa muy rápida. Los estudios de Internet de los 90s, uno de los bloques más importantes de desarrollo de estudio de Internet proviene de la transfusión de los juegos de rol a Online, claro. a lo online de ese momento, ¿no? Y entonces me preguntaba si hay algo interesante en términos teóricos de retornar ese flujo, es decir, ¿qué está pasando 40 años después? ¿Y cuál es la conexión de lo que está sucediendo en las prácticas de juegos de rol con muchas otras cosas que ya han evolucionado en términos de lo digital? Por ejemplo, qué tipo de comunicación, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay un trabajo que yo no he visto, que es como revisitar estos principios teóricos del 96 que Brookman escribió sobre ellos y ver qué está pasando en el 2022 con esta serie de elementos teóricos. No sé si tengan algún comentario al respecto, pero ahí hay un... Doy la palabra a Compás. No, sí, me parece muy interesante y muy buena la acotación. Yo creo que efectivamente la vamos a incorporar. Y nada, claro, nosotros lo estamos, efectivamente han aparecido una serie de herramientas para trasladar el juego a la digital. Y Discord ha sido muy provechoso en esto, para todas las comunidades que se han constituido y también para la acción de jugar. Pero también han aparecido ciertas plataformas específicas. En las diapositivas se alcanzó a ver
Roll20, que es efectivamente una página de internet a la que ofrece, podríamos decir, el apoyo visual, pero también el apoyo de... Siempre se ha dicho que los juegos de rol no necesitan más que un lápiz y un papel, pero, claro, ni siquiera. Pero en la práctica muchas veces los jugadores disfrutan de ciertos, podríamos decir, apoyos visuales, accesorios, artefactos. Y de alguna manera Roll20 ha traducido esos artefactos desde el mundo físico a lo digital. Y por supuesto que el rol, al ser principalmente una actividad verbal, pero también tiene mucho de kinesia, de lenguaje paraverbal. Entonces, claro, muchas veces se transmite la voz a través de Discord, pero ciertas cosas que uno interpretaría, actuaría en un ambiente presencial, procede a, en un estilo muy literario, muy narrativo, empieza a verbalizarlo, ¿no? Entonces dice, en lugar de golpear la mesa, como diría, así como dice, mi personaje golpea la mesa. Y que es algo que vimos y que tenemos que seguir explorando todavía. Pero sí, me parece muy valiosa la acotación y yo creo que tenemos que hacer una revisión de aquello. Muchas gracias. Igual, Sebastián no alcanzó a mencionarlo, pero al final una de nuestras proyecciones es como analizar la historia de las comunidades de rol en Chile, y en particular, investigando, descubrimos que está la historia de uno de los eventos más antiguos de rol, el Concilio de Dragones, que se realizaba acá en Santiago de un club de rol de la Escuela de Ingeniería con J de la Universidad de Chile y que sigue vigente. El evento ya no se hace, pero la comunidad todavía existe. Entonces nos gustaría como acercarnos a esa comunidad y ver cómo se han transformado sus dinámicas internas, el uso de plataformas. También sabemos que en el 95 utilizaban el foro de Usenet. Y ahí estamos viendo si nos ayuda ahora mismo informático a ver como el repositorio para ver qué se conversaba en el 95 y hacer como dialogar un poco como la transformación por un lado de las comunidades y por otro de los juegos de rol, porque otro elemento importante en el desarrollo de los juegos de las comunidades es la traducción de los juegos de rol. Porque ahora ya está en español, por ejemplo, ahora existen, podemos decir, cajas de inicio, manuales para jugadores, para DMs de distintos juegos, entonces igual ha cambiado la forma en la que las personas se aproximan a los juegos de rol. Es mucho más fácil para el jugador. Bien, básicamente. Estamos. Bueno, con eso le doy las gracias a los asistentes Zoom y también a las asistentes presenciales. Gracias por su participación y por sus preguntas. Damos por finalizada la mesa de habitar el juego en entornos digitales. Y dos cosas. Uno, el coffee break que está aquí atrás mío, afuera, por si acaso, para que vayan después de finalizar. Y lo otro que queremos invitarles también hoy día a quienes nos acompañan de forma presencial. A quienes nos acompañan de forma presencial, hoy día vamos a realizar una actividad al finalizar el ELAD en la pizzería Amadeus. Están todos invitados para que puedan acompañarnos como un cierre. Más social. Claro, un evento más social, más de camaradería, como para ir cerrando este encuentro. Gracias. Muchas gracias a todos.